mañana es la reunión Kicillof-Larreta, luego con los infectólogos y el viernes el anuncio. Alejandro, ¿cómo estás viendo esta contradicción, al menos para mí? Aumentan los casos, hay más muertos, más infectados y por otro lado se hace intolerable y en la calle no se nota el cumplimiento de la cuarentena. Bueno, es una situación inmensamente compleja, Luis, en la que hay tantos factores en juego, cada uno de los cuales propicia una conducta diferente y todas ellas negativas en algún sentido, que es muy difícil encontrar un óptimo de decisiones políticas que resuelva todo. Creo que lo primero que debemos decir es, cualquier decisión va a ser mala en algún sentido. Nos cuesta aceptar eso. Sí, Querríamos encontrar una decisión del gobierno, del Estado, de la autoridad, que resuelva los problemas, y aquí no hay resolución posible. O sea, si tomas la decisión sanitaria, perjudicas la economía y el comportamiento... Y la vida psíquica y la vida afectiva de la gente. Si liberás eso, ponés en riesgo lo sanitario. Si lo económico, quiero decir, si uno toma esos tres aspectos, la vida individual, la vida económica y la salud pública, hay un trilema. Y un trilema no se resuelve, se administra del mejor modo posible. ¿Es este el mejor modo posible? Yo no lo sé, creo que hay también en eso muchos aspectos a considerar. No es lo mismo la ciudad de Buenos Aires que el AMBA, no es lo mismo el AMBA que el interior de la provincia, no es lo mismo. Entonces, una mirada general que unifique todas las problemáticas va a ser insuficiente. Pero es interesante. Ahora, yo creo... No es un dilema, es un trilema. Es un trilema, porque O sea, hay personas, claro. actividad económica, que es la agregación de la actividad de todas esas personas, y una situación sanitaria que no depende de ninguno de nosotros, sino de la interacción entre nosotros. Igual la política siempre tiene esos dilemas, Luis. Hoy están agigantados, pero la política es siempre opción entre dificultades. Cuando uno toma una decisión, privilegia presente sobre futuro o viceversa, afecta intereses, golpea sectores, recarga peso específico de situaciones de tributación en algunos, en desmedro de otros. La política siempre es eso. Sí, es cierto, es cierto. Esto está gigantado. Nunca en este extremo, ¿no? No, O sea, es cierto, pero no está jugando con variables extremas. Claro. Y además hay situaciones en las que la política lo que puede hacer es poner claramente un objetivo de bien común compartido. Claro. Construir una democracia sin más golpes de Estado es un objetivo de bien común compartido. Sí. ¿Quién se perjudica? El que quiere dar golpes de Estado. No está en la comunidad política a la que consideramos. Sí, pero entonces tomar una son decisión situaciones... sanitaria Porque llegamos a este trilema. Alejandro, ¿cómo estás viviendo lo que algunos dicen es utilizar la teoría del pánico, estos spots televisivos que aparecen, si salís, tu abuelo se queda sin respirador? Esto de tirarte los números, ¿cómo estás viviendo? Mira, la producción de miedo como forma de hacer política no me gusta en absoluto. Creo que construir responsabilidad es mucho mejor que provocar miedo. Creo que los gobiernos, porque me parece que es pertinente hablar de los gobiernos, hay dos gobiernos subnacionales y un gobierno nacional implicados en la situación más crítica en el AMBA. Los gobiernos no están teniendo una buena política de comunicación. Yo no veo la consistencia de que las tres personas más relevantes de los distritos, el presidente, el gobernador, el jefe de gobierno, se expongan permanentemente en los medios a hablar de cuestiones que a esta altura deberían ser cuestiones más técnicas y no políticas, y deberían eventualmente reservar su palabra para una acción pública de otra naturaleza, no de la gestión administrativa de la crisis sanitaria. Claro. Por lo demás, creo que deberíamos empezar a diferenciar situaciones. Diferenciar situaciones quiere decir, entiendo que hay zonas del Gran Buenos Aires muy en riesgo y creo que hay una gran parte de la ciudad de Buenos Aires que está en otra situación y habría que empezar a dejar de hablar de confinamiento o cuarentena. Creo que es importante que empecemos a hablar de un estado de las cosas. Y te digo por qué. La cuarentena exige un esfuerzo comportamental muy intenso. Hacemos un montón de cosas que no queremos y dejamos de hacer un montón de cosas que querríamos. Y ese esfuerzo lo podemos sostener si es provisorio. Claro. Nos cuesta mucho sostenerlo si es definitivo. Y sobre todo si tiene un plazo, porque si te dicen, hacelo sin Ahora, plazo. yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a decir, esto no es provisorio, esto es un estado de cosas, hagamos el trabajo de adaptación, porque
Sin duda, hasta el año que viene los chicos no van a tener escuela. Sin duda, hasta posiblemente fin del próximo invierno. No se puede utilizar masivamente el transporte público, no puede haber reuniones significativas. Quiero decir, hay que empezar a construir un nuevo estado de las cosas y que nuestro esfuerzo se haga como un esfuerzo adaptativo, no como un esfuerzo provisional. Déjame que lo sumo a Luis. Ahora, ahí es claro lo que planteaba Alejandro Katz, que no se puede seguir comunicando como el 19 de marzo, que hay que cambiar hasta la terminología, decías vos. Yo creo que hay que cambiar los criterios con los que se habla del asunto. Quiero decir, lo que ha cambiado es la naturaleza del problema. A principios de marzo, todos nosotros pensábamos que en 15 días esto terminaba. Es evidente que estamos ante una situación que tendrá una duración muy prolongada, y yo haría una analogía, la analogía a veces ayuda, una analogía que es la siguiente. Supongamos que a principios de marzo se inventaron los coches y se empezaron a fabricar rutas. La gente está aprendiendo a manejar y no sabe que si el piso está mojado el peligro aumenta y que si hay niebla el peligro aumenta, pero que si no lo hay. Y el gobierno cada día, que es el que tiene la información meteorológica, tiene que decir, hoy se puede ir a 120 porque está soleado, el pavimento está seco y hay poco tránsito. Y mañana va a decir, hoy hay bruma, hay mucho tránsito, vayan a 30. No sabemos desempeñarnos individualmente en una situación en la que la acción colectiva define el resultado de todos y hay una sola instancia que tiene la información y la capacidad. Y tiene que dar información variable. Claro. No nos tiene que decir no se circula nunca más porque llovió porque te matás. O porque te matás. Tiene que decir hoy se puede hacer esto y saber que mañana restablecer una dinámica social hacia adelante, no inmovilizar con decisiones rígidas, porque eso era comprensible cuando hablábamos de un caballo y ahora hablamos de un burro. No hablamos de 15 días y terminó, hablamos de un estado de las cosas, no de un accidente. En el largo ciclo de la historia o de nuestras biografías va a haber sido un accidente, pero en el ciclo de una gestión de gobierno es de una envergadura total. Lo que pasa es que la hoja de ruta está fallada. Sí. A propósito de eso que plantea... Vos hablás de contradicciones. Hoy, la verdad, lo vi en el programa de Eduardo Feynman a la tarde. El discurso de Cristina Fernández de Kirchner cuando se proponía en el 2007, si la memoria no me falla, está reproducido en el diario La Nación con toda seguridad por si quieren verlo, donde Cristina dice que desde 1856, cuando se cambió la Corte, siempre hubo intento de meter mano a la Corte para poner jueces amigos y generar impunidad, y esto que decía un juez bandido que te proteja de lo que vos haces. Cristina Fernández, es apasionante leer el discurso de Cristina. ¿Qué es este proyecto de reforma judicial? Yo iría un paso más atrás todavía. Uno puede suponer que la motivación para una reforma judicial es generar impunidad para los implicados en causas de corrupción. Uno puede suponer que es designar jueces amigos en las vacantes que se produzcan, uno puede suponer muchas cosas. Pero el presidente hace muy poco, en una entrevista en la que le preguntaron sobre la marcha de la economía, dijo, ahora nos tenemos que ocupar de la salud de la economía después, dando a entender que el gobierno no podía tratar dos asuntos graves simultáneamente. Desde la sanción de la ley de emergencia sanitaria, nosotros, ciudadanos y ciudadanas argentinas, tenemos una serie de restricciones muy importantes. Restricciones para la libertad de trabajar, de reunirnos, de protestar, de circular, entre otras. Una reforma de uno de los tres poderes de la República exige una deliberación pública muy amplia. Y la deliberación pública no es solo en el Parlamento, si es que se produce, sino que es en la sociedad. Quiero decir, en los espacios de trabajo, en las universidades, en los cafés, en las reuniones familiares, en los encuentros no con todo casuales, cerrado, en los clubes. No es una discusión que se va a dar eventualmente por Zoom entre aquellos que estén particularmente interesados en discutirlo. Me parece muy interesante. La opinión pública tiene que debatir qué tipo de reforma judicial, tiene que informarse, tiene que escuchar a quienes la promueven y a quienes la objetan, y tiene que contribuir con el estado de la opinión a propiciar una sanción adecuada de una ley fundamental. Claro, porque digo, entonces, más allá de las intenciones, lo cierto es que es antidemocrático, bajo una emergencia que restringe libertades, introducir una ley que no tiene emergencia. Es muy interesante. Discusiones sobre si era ético o no
proponer en la comisión que va a hacer esta reforma de la justicia al abogado personal de la actual vicepresidenta de la Nación que tiene causas en la Corte. Para mí es escandaloso. Yo creo que no merece un comentario, Luis. Quiero decir, lo merece porque lo estamos pidiendo, pero yo no dudo de las cualidades profesionales de Luis Beraldi. Óptimas, ¿eh? Sin duda, creo que es una persona de gran talento y también creo que es una persona de gran honorabilidad. Pero ese no es el problema. El problema es que seguimos construyendo un Estado a partir de la negación de los conflictos de interés. Hacemos que la conducta proba depende de la buena voluntad de las personas y no de las decisiones institucionales. En el gobierno anterior cuestionábamos que Aranguren viniera de las empresas del sector energético a trabajar en el Ministerio de Energía y tomar decisiones que afectaban los intereses de sus antiguos empleadores. Le llamábamos a eso la puerta giratoria. Sí, claro. Está muy tipificado en la conducta pública que no debe ocurrir. Esto es lo mismo. Yo no descreo de la honorabilidad de Beraldi, pero sí estoy convencido que allí donde puede haber conflictos de intereses, debe abstenerse, si es que la ley no lo impide, como en este caso, debe abstenerse. La conducta correcta es la no participación en una comisión en la que se van a tomar decisiones que afectan los intereses de una persona de alta visibilidad y relevancia pública defendida por él. Yo no puedo entenderlo. Sí, tan elemental como eso. ¿Sentís que se volvió, digamos, que hay un recrudecimiento del dogmatismo kirchnerista, para decirlo finamente, y no llevarte al terreno de Luis? Mira, Luis, yo creo que la política está hecha de contingencia y no de determinaciones. Creo que efectivamente Cristina Fernández es una persona muy corrosiva de la vida pública argentina, pero también pienso que el futuro está abierto y que lo que ocurra va a depender en alguna medida de lo que quienes crean, influyen en la opinión pública, en la formación de la opinión pública, hagan que ocurra. Quiero decir, pienso que demonizar al gobierno a esta altura del mandato es prematuro. Cuando el gobierno de Macri asumió, muchos decían al día siguiente: esto es la dictadura, etcétera, es el neoliberalismo. Y yo decía, no sabemos lo que va a hacer. Tratemos de que sea lo mejor posible. Y creo que en este caso hay que hacer lo mismo. No sabemos lo que va a hacer. Creo que hay fuerzas muy contradictorias en la coalición gobernante. Creo que el presidente mismo está tensionado entre el voto kirchnerista del Gran Buenos Aires y la búsqueda de un voto moderado en los centros urbanos. Y creo que hay que facilitar que eso ocurra, que hay que facilitar una política de la moderación, del diálogo y del acuerdo. Lo digo después de haber señalado muy críticamente este tema, decisiones del gobierno. Claro. No creo que la búsqueda de la conciliación y la falta de críticas sean incompatibles. Mira ahí, perdón Luis, una falta de timing del presidente que quedó descalzado de la agenda pública. A propósito de esto, cuando el presidente había concentrado poder y la agenda pública, cuando analiza y lanza la primera gran cuarentena de fines de marzo. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que el presidente está, diría, desconcertado. Lo que quiero decir es, me parece que el presidente ha sido siempre un táctico de la política, no un estratega, que no tiene una visión de país de largo plazo. Cuando dice que su modelo de capitalismo es el de Henry Ford, hace una declaración de nostalgia, no de futuro, porque el capitalismo de Henry Ford no va a existir nunca más. No sé si era bueno o malo, pero es imposible. Y no nos está diciendo qué tipo de sociedad, de régimen económico, de patrón de desarrollo nos va a proponer. Bien. Entonces creo que el presidente está desconcertado, pero no creo que necesariamente el presidente exprese lo peor de lo posible. Diría en otros términos, sí. Cuando Alberto Fernández asumió, para mí era como la vejez. Es lo mejor que puede pasar dadas las alternativas. Bueno, todavía creo que sigue siendo algo parecido a la vejez. No veo que
un estallido del gobierno mejore las cosas, no veo que un fracaso de Alberto Fernández mejore las cosas y no veo que convertir a Alberto Fernández en una marioneta de Cristina Kirchner mejore las cosas. Creo que tenemos que construir un Alberto Fernández que sea bueno para la sociedad. Totalmente. Que por suerte está mi amigo Luis Góez, que es abogado penalista, porque procederé a hurtarte, porque sin violencia ni en las cosas ni en las personas, la cantidad de metáforas que has utilizado el día de hoy procede a hacerlo.